Le voy a pedir que abra o mantenga abierta su Biblia en el libro de Eclesiastés. Busque, por favor, el capítulo 2, los versículos del 12 hasta el 17. Y vamos a continuar la exposición del libro de Eclesiastés. Oremos pidiendo al Señor su bendición. Señor, tú eres aquel, dice tu palabra, que tienes ojos como llama de fuego. Tu mirada todo lo penetra y todo lo escudriña. No hay manera de escondernos de ti. No hay racionalización, justificación que pueda ocultar la realidad de ti. No hay apariencia alguna de estabilidad, apariencia de felicidad que pueda ocultar lo que realmente acontece en nuestro corazón de ti. No hay nada en lo absoluto. No hay nada que podamos hacer para escondernos de ti. Nos conoces, Señor. Sabes lo que pensamos, sabes lo que creemos, sabes lo que imaginamos, sabes los sueños que tuvimos anoche, sabes nuestros más íntimos pensamientos. Señor, tú conoces las imaginaciones de nuestro corazón, las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. Conoces nuestros miedos, conoces nuestras preocupaciones, conoces nuestras ansiedades. Conoce, Señor, nuestros pecados. Por eso te rogamos que nos hables a través de tu palabra el día de hoy y nos digas a todos y cada uno de nosotros lo que necesitamos oír y no lo que queremos oír. Y para ello pedimos que bendigas al predicador, que tú sabes, Señor, como también es evidente para sus hermanos que es pecador y que necesita de tu gracia tanto como ellos, que necesita al mismo Salvador que ellos. Concédele a este predicador limitado y quebrantado la gracia de predicar con fidelidad tu palabra, con pasión y claridad, para que tu pueblo escuche. Así dice el Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El libro de Eclesiastés es un libro que tiene la apariencia de ser un libro sombrío, un libro que raya en el cinismo, dirían algunos. En este libro el autor cita extensamente a un hombre, a una persona, a un hombre que él llama el Kohelet, una palabra hebrea que significa aquel que reúne, que junta, que reúne personas para instruirles. Le podemos llamar a este Kohelet predicador, y es una buena traducción del término. En el libro de Eclesiastés, entonces, el autor permite a Kohelet hablarnos de su experiencia de vida. Y lo hace no tanto para que nosotros aprendamos de todas y cada una de las cosas que él dice, a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que él dice, pero nos presenta con toda honestidad la lucha de este hombre por encontrar significado a la vida. Y así entonces, cuando vamos al libro de Eclesiastés, podemos oír dos voces. La voz de Kohelet, pero también la voz del autor del libro, quien en los primeros 11 versículos introduce a Kohelet y a su cosmovisión, a su visión de la vida, a su visión del mundo, a su visión de la realidad. Y nos permite entonces conocer
¿Cuál es esa visión del mundo? La cual puede resumirse en esta frase que se repite una y otra vez en el libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vanidad, una palabra hebrea que tiene el sentido de algo que está vacío, que algo que es fútil, o fútil dirían algunos, algo que no tiene significado. Es como el vapor que se desvanece, es como perseguir el viento, dice una y otra vez. Él ha llegado a esta conclusión al hacerse esta pregunta: ¿cuál es el punto de la vida? ¿Qué provecho, qué ganancia tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Y él, después de haber considerado la vida, dice: ninguna. No hay ninguna ganancia, no hay ningún provecho. ¿Cuál es el punto? Ninguno. Simplemente estás en este carrusel incesante que se llama la vida, que no está yendo a ningún lado. Simplemente estamos dando vueltas sin sentido y sin propósito. No hay ningún punto a esta vida. Todo es vano, todo es futilidad, dice el predicador. Y para ello, para tratar de encontrar significado, él se embarcó en una búsqueda que le llevó a considerar varios aspectos de la vida, tratando de encontrar significado, propósito, tratando de encontrar alguna respuesta a su pregunta más profunda y más fundamental. Primero él nos dice, se volvió a la sabiduría, al estudio, al conocimiento, a la ciencia, a la investigación, a la razón. Trató de entender el significado de la vida por medio de la razón humana, tratando de razonar su camino hacia una respuesta. Y entonces él dice que su búsqueda a través de la razón solo condujo a más frustración. Él nos dice, mientras más conocía, más preguntas tenía. Bendita ignorancia. Cuando no sabía tanto, era más feliz. Ahora que he tratado de encontrarle algún sentido a la vida mediante el estudio, mediante la investigación, he terminado con más preguntas, con más frustración. Estoy más perplejo que antes. Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Y así él piensa, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de encontrar significado a través de ser indulgente conmigo mismo, no negándome ningún placer. Y entonces, como dijera el profeta, él trató de encontrar significado viviendo la vida loca. Y así entonces decidió, voy al Spring Break a la Riviera Maya, voy a enfiestarme como un animal y voy yo a beber hasta decir no más. Voy a tener todo el sexo que yo pueda tener, voy a comer todo lo que yo pueda comer, voy a comprar todo lo que pueda comprar, voy a construir todo lo que pueda construir, voy a viajar todo lo que pueda viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, no me negué placer alguno. Y por supuesto, si este Cogelet es Salomón o una figura salomónica, o si es, como dicen por ahí, el ghostwriter, aquel que el escritor fantasma como que escribe a nombre de alguien más, o es Salomón mismo, bueno, tenía los medios para hacerlo. El dinero no era problema, él podía pagarse todos los gustos que él quisiera disfrutar. Su cuenta bancaria, bueno, una cuenta bancaria con muchos ceros. Una American Express nivel platino sin límite de crédito. Este hombre podía disfrutar lo que él quisiera y sin embargo, él regresa de esa búsqueda
más frustrado que antes. Él aprendió de manera muy dolorosa, como dijimos la semana pasada, que lo único peor a ir por esta vida sin que tus sueños se vuelvan realidad es que todos tus sueños se vuelvan realidad. Soñé con ese viaje, soñé con esa casa, soñé con ese auto, soñé con esa pareja, y después de haberlo experimentado todo, me siento igual o aún más vacío que antes. Aún más vacío. Los que no tienen la capacidad de Kohelet económica, esto es, también sueñan y también tienen la fantasía de que a través de proveerse de todos esos placeres y esas posesiones van a tener lo que están buscando. Pero a diferencia de Kohelet, porque no tenemos el dinero, no solamente volvemos de esa búsqueda frustrados porque no encontramos la respuesta, sino endeudados también. Y Kohelet dice, todo es vanidad, es perseguir el viento. Es perseguir el viento. Y dice entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tal si considero la sabiduría otra vez? Es de sabios reconsiderar, ¿no? Vivir la vida loca, Ricky, lo siento, no me dio lo que yo buscaba. No me hizo sentir feliz. Quizá debo regresar a la sabiduría. Y entonces nos dice así, vea usted en su Biblia, en el versículo 12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Ahora, dice, me volví a mirar, a considerar otra vez, voy a ponderar, voy a considerar la sabiduría. Pero también dice aquí, y los desvaríos y la necedad. Desvaríos y necedad no son dos cosas distintas, es una figura literaria que consiste en unir dos términos, dos palabras, para referirse a una sola cosa. En pocas palabras está diciendo, me volví para considerar la sabiduría y los desvaríos necios. ¿Sí? Y los desvaríos necios. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Este es un versículo muy difícil de traducir y hay tantas explicaciones como existen comentarios, pero parece ser el sentido de lo que está diciendo aquí Kohelet o el predicador, que ya se está poniendo nervioso. ¿Por qué se está poniendo nervioso? Porque este es su tercer intento y todavía no tiene una respuesta. Pero ¿qué le hace sentirse nervioso? Bueno, si este es Salomón, o si es una figura salomónica que está impersonando o está ahí actuando como si fuera Salomón para ilustrar un punto, la razón de su nerviosismo es esta. Si yo, la persona más sabia del mundo, no puede encontrar la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Nadie va a poder encontrar una respuesta. Si yo no puedo, el que viene después de mí, buena suerte, no va a poder. Si yo no pude, es como decir, si Messi no pudo meter ese gol, nadie puede hacerlo. Ni Cristiano Ronaldo, ni nadie puede hacerlo. O sea, no es posible, no hay nadie. Y se está poniendo nervioso, no tengo respuestas. Siendo el hombre más sabio, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no hay respuestas? Y entonces dice, y he visto, versículo 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y cuando leemos esto, empezamos a sentir un poco de alivio, un poco de ánimo, porque al parecer Kohelet por fin está siendo un poquito más positivo aquí y está diciendo algo que anima, que está diciendo, bueno, yo me volví, dice, para ver, para observar, dice, y he visto que la verdad, la sabiduría sobrepasa a la necedad. O sea que ser sabio es mejor que ser un necio, que vivir sabiamente es mejor que vivir neciamente,
que vivir rectamente es mejor que vivir, bueno, como una persona deshonrada y deshonesta. Vivir una vida decente es mejor que vivir una vida de desenfreno. Ciertamente, dice, hay más ganancia en ser sabio que en ser necio. O sea, al parecer Kohelet aquí está concordando con la sabiduría tradicional de Israel, expresada, por ejemplo, en el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios, una y otra vez leemos que hay, bueno, 3 clases de personas. Algunos dicen 2, está el sabio, está el necio y está el simple. Y el simple es aquel que puede ser moldeado para un lado, para el otro. Y entonces, una y otra vez, el padre en Proverbios le está diciendo a su hijo, hijo, mira, considera lo que te digo. Es mejor ser sabio que ser necio. Busca la sabiduría, desecha la necedad. Y por ejemplo podemos ver en Proverbios 3, quizá quiera ir ahí usted un momento a Proverbios 3, donde el padre aconseja al hijo de esta manera. Le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y luego dice, versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que las ganancias de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, en sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es un árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Y entonces al parecer Kohelet está diciendo, ciertamente voy a vivir una vida recta, voy a vivir una vida sabia, voy a vivir una vida moral, voy a vivir una vida decente, porque la sabiduría dice que efectivamente hay ganancia, o por lo menos hay más ganancia que ser necio. Y entonces él dice cosas como, por ejemplo, ciertamente es mejor que estudies duro, ¿sí? que te desveles, que no andes de ocioso, que estés desperdiciando, como dijera alguien, el dinero de tus papás, que tienen que pagar todos los meses ahí por tu colegiatura, por decir algo, ¿no? Ciertamente es mejor que pues seas una persona que se abstenga de beber, que sea sobrio, una persona que se aleje de los lugares donde puede haber desenfreno y demás, ¿no? Que ser una persona que termine borracha, que termine ahí en la calle, una persona alcohólica que termine dando lástima en las calles. Sí, ciertamente es mejor, como dirían por ahí, decir no a las drogas, ¿no? Que empezar a ser un metodista, que te metas marihuana, cocaína, heroína y fentanilo. Es mejor que tú te alejes de esas cosas, que termines ya en algún centro de rehabilitación, en un centro ahí donde pases por una desintoxicación. Es mejor ser una persona sabia que dice, no, sí, 18 meses sin intereses, hoy está buenísima la oferta, 36 meses, es mejor trabajar duro, ahorrar, decir no, esperar a tener el dinero, que terminar sepultado en deudas, ¿no? Es mejor todo esto. Ciertamente hay ganancia. Vaya, la sabiduría, dice Proverbios, te va a dar ¿qué? Largura de días, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar ¿qué? Felicidad, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Dice, es mejor. Claro que sí. Bueno, por lo menos ser sabio, vivir una vida recta, una vida moral, pues por lo menos la sabiduría convencional dice, va a hacer que yo viva más tiempo que el que no es sabio, ¿no? Por supuesto. Aquel que no es sabio con su salud, pues termina quizá muriendo más pronto. Aquel que no es sabio con ciertas conductas, pues puede arriesgarse a morir en un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, por lo menos hay largura de días, ¿no? Por lo menos puedo vivir un poco más. Así que, pues hay más ventaja en ser una persona que viva sabiamente. Y todo iba muy bien. Y de hecho hasta él pone un ejemplo y dice
dice, sí, versículo 13 y 14. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Bueno, de manera poética, él está diciendo, la ventaja del sabio sobre el necio es que el necio anda como si andara como si anduviera en tinieblas, tropezando siempre por todos lados, porque no puede ver por dónde va. No hay quien le guíe, no hay quien le dé dirección, no hay quien ilumine su camino. Pero el sabio tiene los ojos en su cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Es una persona que tiene vista, que tiene visión. Visión, no me refiero a vista física, ¿no? Sino visión en cuanto a discernimiento. Es una persona que puede considerar todo y saber por qué camino debe andar. Y todo iba muy bien y empezamos a sentirnos animados porque Kohelet por fin, ¿no? Por fin empieza a ser una persona que tiene una perspectiva más positiva de la vida y empezamos a sentir, bueno, que está, buen inicio Kohelet, vas muy bien en esta búsqueda. Dicen por ahí, la tercera es la vencida, ¿no? Y finalmente parece ser que Kohelet está encontrando el verdadero significado de la vida, excepto que versículo 14. Pero, siempre hay un pero, ¿no es cierto? Pero, también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. También entendí, también percibí, de hecho dice, o sea, percibí literalmente, que un mismo suceso le acontecerá a uno y al otro. Literalmente, el mismo destino le aguarda al uno y al otro. ¿De qué destino está hablando? De la muerte. Y cuando habla del uno y del otro, ¿de quién habla? Del sabio y del necio. Todo iba muy bien hasta que me di cuenta, al observar la vida, al observar lo que pasa, me cayó como un balde de agua fría. La realidad pinchó mi globo de ilusión y me enfrenté a la dolorosa y frustrante realidad de que el mismo destino le aguarda al sabio y al necio. Tanto el sabio como el necio van a morir y van al mismo destino. Y entonces Kohelet dice lo siguiente: al darse cuenta de esa realidad, y usted sabe, la mayoría de nosotros tratamos de evitar pensar en nuestra mortalidad. Por eso a algunos de ustedes no les gusta ir a funerales. No solamente porque dicen que no saben qué pueden decir, pero también muy dentro quizá algunos de ustedes no quieren estar en un lugar que les recuerda de su mortalidad. Tratamos de evadir la realidad, tratamos de pensar en otras cosas, tratamos de entretenernos, tratamos sencillamente de que ninguno de nosotros esté pensando en la realidad ineludible, inescapable, que algún día usted y yo vamos a morir. Puede ser dentro de 2 minutos, 2 horas, 2 días, 2 meses, 2 años, 20, no lo sé. Pero todos nosotros vamos a morir, a menos que Jesús regrese antes. Esa es la realidad. Y no le molesta tanto la realidad de la muerte, como que le molesta a él, lo que le frustra es que el mismo destino es para el sabio y para el necio. Y entonces, vea usted, versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. O sea, no importa, sin importar que yo sea un buen ciudadano que recicla, un buen ciudadano que por supuesto lleva su bolsa ecológica a bodega,
un buen ciudadano que ayuda a cruzar a las viejitas, que barre su puerta, que paga sus impuestos, un buen ciudadano que es servicial con los vecinos, un buen ciudadano que es amable, honesto, etc. No importa que yo sea esa clase de persona, igual tendré el mismo destino que ese hombre allí o que esa mujer ahí, que es un necio, una necia, que vive una vida egoísta, es un borracho que maltrata a su esposa, que está endeudadísimo y que le cae mal a todos. Ambos vamos a tener el mismo destino. Y entonces hace la pregunta, una pregunta que quizá, y solo quizá, también usted y yo nos hemos hecho alguna vez. ¿Cuál es esta pregunta? La mitad del versículo 15b, ¿para qué pues he trabajado hasta ahora? ¿Para qué pues me he esforzado por hacerme más sabio? ¿Para qué he vivido sabiamente? ¿Para qué he vivido rectamente? ¿Por qué me negué a hacer trampas y chanchullos, como decimos coloquialmente? ¿Por qué fui honesto con Hacienda? ¿Por qué yo me comporté como debía comportarme? ¿Por qué no copié el examen? ¿Para qué vivir esta vida? ¿Para qué vivir sabiamente? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué me dediqué? ¿Por qué me sacrifiqué? ¿Por qué me privé? ¿Por qué no hice lo que pude haber hecho? ¿Por qué? Dice, ¿para qué fui sabio? ¿Para qué? ¿De qué sirvió esforzarme? Y dije en mi corazón que también esto es Hebel, es vanidad, es frustración, es perseguir el viento. ¿Qué ganancia? ¿Qué ventaja tengo? Sí, seguramente vivir 5 años más o morir con un hígado intacto. La única diferencia, él va a morir con cirrosis y yo con mi hígado digno de trasplante. Pero al final del día, ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir? Si yo muero con ahorros en el banco y él muere endeudadísimo, ¿pero y qué? Se murió y se cancela su deuda. Le debía al Infonavit, le debía al prestamista, le debía a Coppel, le debía a Electra, le debía a todo el mundo. Yo, honrado, honesto, ahorrador, etcétera, buena cuenta en el banco, nos morimos y ambos tenemos el mismo destino. ¿De qué sirvió esforzarme? Todo esto es vanidad. Y por si fuera poco, al estar observando todo esto, él añade otra capa de frustración. ¿Cuál es esta? No solamente vamos a morir ambos, el necio y el sabio, tenemos el mismo destino, pero también dice lo siguiente: ¿por qué esto es vanidad? ¿Por qué esto es futilidad? ¿Por qué esto es algo que no tiene significado? Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. No solamente vas a morir, nadie se va a acordar de ti después. Sí, por supuesto. Vas a morir, va usted a morir. Nosotros le vamos a recordar, haremos un memorial, vamos a conversar sobre él, pero cada vez estará más ausente de las conversaciones. Y para la tercera generación suya, ya nadie se va a acordar ni de su nombre. Sí, a lo mejor algunos vamos a acordarnos, pero los otros 7,000 millones de personas en el mundo no. Sí, tal vez alguien se va a acordar, pero ¿sabes qué? No habrá memoria. Lo que Cogelet está diciendo es esto. Bueno, a lo mejor, ok, está bien, voy a morir como el necio, igual que el necio, pero tengo una ventaja. Mi reputación va a continuar viviendo. Me van a recordar como el gran filántropo, el gran, lo que usted quiera, como una buena y bella persona. Me van a recordar todos así. Pero dice, ni siquiera tengo esta ventaja. Porque así como nadie se acuerda del necio, nadie se acuerda del sabio también.
Ahora, obviamente, paréntesis, por supuesto, aquí Kohelet en su desesperación está siendo exagerado. Está él no realmente viendo la realidad, porque no es verdad, por supuesto, que nadie es recordado. No es verdad que las personas que han contribuido, han hecho algo significativo, nadie se acuerda de ellos. Simplemente no es verdad. Pero este hombre, al observar la vida, dice, esto es lo que a menudo sucede. Sí, con contadas excepciones, hay quienes son recordados. Pero ni siquiera esa ventaja voy a tener. Y entonces llega al fondo de su frustración y dice lo siguiente: aborrecí por tanto la vida. Dijo, odié la vida. Vida, te odio. Es lo que está diciendo. Porque la obra que se hace debajo del sol me era gravosa, fastidiosa, dice la Reina Valera, malvada, maligna, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, o sea, es perseguir el viento. Note hasta dónde ha llegado Kohelet a decir, odié la vida, odio la vida. Bueno, yo sé que hay algunas cosas en la vida que, por supuesto, son cosas que odiamos de la vida. ¿Sí? Y creo que a lo mejor usted tiene su propia lista, así como la película 10 cosas que odio acerca de ti. A lo mejor usted tiene su lista de 10 cosas que odio acerca de la vida. Odio los mosquitos. Ajá, sí. Odio las cucarachas. Odio matemáticas. Odio el cáncer. Odio la inseguridad. Odio la violencia. Y que usted quizá tendrá su propia lista de cosas que odia acerca de la vida. Y quizá algunos aquí han llegado al punto, quizá no al extremo de Kohelet, pero de decir odio la vida por sus propias razones. Quizá fue una razón médica, enfermedad crónica, dolorosa. Quizá la realidad de que por más que se esfuerza no sale de su condición económica. Quizá es un mal matrimonio, un mal esposo, una mala esposa. Quizá es una mala situación en la vida, y si usted es honesto como Kohelet, quizá ha habido momentos en que usted vio la vida y dijo, la odio, la odio. Ahora, Kohelet odia la vida cuando la considera en su totalidad. Sí, nosotros podemos odiar ciertos aspectos de la vida, pero quizá no la vida entera, pero este hombre está diciendo odio la vida. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque es honesto. Porque es honesto. Pues verá usted, la mayoría de nosotros tratamos de no pensar en estas cosas. Ahogamos nuestras dudas con muchas cosas. Silenciamos nuestras preguntas con ruido, con entretenimiento, con Netflix, Hulu, Amazon Prime, con Disney Plus, con Star Plus, con Instagram, con TikTok, con Facebook, con WhatsApp y Twitter, pero no es Twitter, X, con Telegram. Ahogamos nuestras preguntas, las silenciamos con videojuegos y con canciones, con Spotify todo el día aquí en nuestros AirPods. Tratamos de no pensar en estas cosas porque no queremos enfrentar la realidad. ¿Y a qué me refiero? Que cuando consideramos la vida como Kohelet la considera, y si somos honestos, podemos decir, ¿de qué me sirve la vida? Odio estar vivo. Usted verá, mire, esto lo comenta alguien y creo que tiene razón. Una cosa es pasar por penalidades y sufrimientos, etcétera, cuando sabes que hay un propósito.
Por ejemplo, ¿puede soportar usted, hermana, mujer, 9 meses de incómodo embarazo? Sobre todo los últimos 3 o 2. Cuando usted ya no sabe ni cómo sentarse, cómo acostarse, ya no hay ninguna posición en la que usted se sienta cómoda, la espalda le está matando, tiene usted calor, tiene comezón, tiene incomodidad, tiene antojos, se le antojó a medianoche una costilla con mermelada de chabacano y usted ya no sabe ni qué hacer, pero sabe que hay un propósito. Hay un propósito. En 9 meses, ¿sí? Al término habrá algo que es el resultado de eso. También una mujer, decía esta persona, puede matarse a sí misma con dietas, ¿no? Puede sufrir el dolor de no comer, de privarse de comida, de lo que le gusta, de disfrutar lo que le encanta, porque tiene los ojos puestos en una meta, y la meta es ese cuerpo que va a hacer que todas las miradas se posen cuando camine por la calle, y especialmente las miradas aún de las mujeres. Y entonces la meta es poder decir para sí misma, oh yeah. Esa es la meta. O el deportista, ¿no? Que pasa por entrenamiento agonizante porque hay una meta, porque hay un propósito. Pero ¿qué? Cuando nada parece tener propósito. O sea, ya lo hizo todo, ya creció hijos y nietos, se encuentra vacío, preguntándose a dónde se fue mi vida y qué propósito tuvo mi vida. O terminando el trabajo viernes por la tarde o sábado a mediodía, regresa cansado, extenuado, solo para ser bolseado por su mujer y dice, ¿de qué? ¿Cuál fue el punto? ¿De qué sirve? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? ¿Por qué? ¿Para qué? Llega a un punto en que no le encuentra ningún sentido. Y como Kohelet, hay personas que son brutalmente honestas y llegan a esta conclusión: todo es vanidad, odio esta vida. ¿Cuál es el punto? Mejor, ¿por qué no morir ya? ¿No? ¿Por qué no morir? ¿Para qué? ¿Para qué pasar otros 30 años? ¿Para qué vivir un poco más que el necio? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Mejor muérete ya, mejor acaba. Y hay personas que llegan a esa conclusión, se cuelgan, se dan un balazo, se cortan las venas, toman pastillas, etcétera, porque dicen, ¿para qué? Ahora, ¿cuál es el problema con Kohelet? Bueno, me imagino que usted cuando vino este día y vio el título, sobre todo si nos visita, pues se habrá preguntado qué clase de iglesia es esta, ¿no? Porque dice la vanidad de vivir una vida sabia, ¿no? Si pensé que el punto era vivir una vida sabia, pero Kohelet, después de haber vivido la vida loca, dice, no encontré lo que buscaba, ahora voy a vivir una vida recta y decente y sabia, y tampoco, entonces, ¿cuál es el punto? Pero ¿cuál es el problema con Kohelet? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la situación que hace que Kohelet termine de esa manera? Le voy a dar un par de pistas que están en el texto. ¿Cuáles son? Vea usted, versículo 12. Después volví yo a mirar, y vi, ¿sí? Y vi. Versículo 13, y he visto, ¿sí? Note usted, por favor. Y también, note usted, cuando dice el versículo 14, la Reina Valera dice, entendí, pero también percibí. ¿Cuál es el problema? Hay un par de problemas aquí. El primero es este. Kohelet está evaluando la vida únicamente a través de sus sentidos, a través de su experiencia, a través de lo que puede ver. O sea, esta es una investigación autorreferente. Él es la referencia, él es el que está viendo. Él dice, yo observé, yo vi, yo contemplé, yo percibí. Y está dejando que lo que él percibe sea la autoridad última.
Por un momento se volvió a considerar la sabiduría de Israel, ¿no es cierto? Los proverbios. Pero terminó como muchos miembros de iglesia, muchos cristianos profesantes que van a la oficina del pastor y el pastor les dice, bueno, hermano, ya le escuché, permítame leer lo que la palabra de Dios. Pastor, yo sé lo que la Biblia dice, pero la vida en el mundo real es diferente. Hermano, fíjese que, pastor, sé que tiene buenas intenciones, pero mi trabajo, mi vida matrimonial, familiar, es diferente. La vida en el mundo real es diferente. Y entonces puede suceder que también nosotros que profesamos la fe cristiana, hagamos de nuestra propia experiencia de lo que percibimos la autoridad suprema. Sí, la Biblia dice esto, pastor, pero yo he visto otra cosa. Sí, la Biblia podrá decir tal cosa, pero lo que yo he visto y lo que yo he experimentado es otra cosa. Entonces, por favor, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas con Kohelet, que está evaluando la vida a partir de lo que percibe, a partir de lo que ve, a partir de lo que experimenta, y esa se ha vuelto su autoridad última. Y el segundo problema es este, y es un tema recurrente en el libro de Eclesiastés. Vea usted, por favor, lo que dice en los versículos finales, sobre todo en el versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era gravosa, por cuanto todo debajo del sol es vanidad y como perseguir el viento. ¿Cuál es el otro problema? No solamente él está evaluando la vida a través de su propia percepción, no solamente ha dejado que eso sea su autoridad última, pero también su perspectiva es una perspectiva limitada a lo que se experimenta debajo del sol. En su visión del mundo no hay lugar aparentemente para Dios, al menos en este momento. En su visión del mundo no hay lugar para una vida no debajo del sol solamente, sino encima del sol. Y claro, por supuesto, como ya hemos dicho en los sermones anteriores, cuando uno considera la vida a partir de esta sola perspectiva, pero por supuesto que no tiene sentido. Piénselo, hermano, piénselo. Si todo lo que le aguarda es morir, y si no hay nada después de la muerte, y si usted va al mismo lugar al que va el necio, permítame decírselo así, ¿qué rayos hace aquí? Estás desperdiciando preciosos segundos de tu vida, de esta única vida. ¿Por qué no estás en el malecón? ¿Por qué no estás disfrutando la NFL ahorita mismo? ¿Por qué no estás paseando? ¿Por qué no estás en el cine? ¿Por qué no estás de shopping? ¿Por qué no estás haciendo algo mejor y más provechoso? Si lo único que te aguarda es morirte, igualito que el necio, ¿para qué vives sabiamente? ¿Para qué vives rectamente? ¿Para qué vives moralmente? ¿Para qué vives decentemente? ¿Cuál es el punto? Y Pablo, de hecho, aborda esta situación en 1 Corintios 15. Y Pablo entonces, allí en 1 Corintios 15, pues más o menos está hablando de lo mismo. Él está corrigiendo algunas creencias erróneas. Y entonces Pablo en 1 Corintios 15 dice lo siguiente. Voy a pedir, si quiere usted, por favor, acompañarme allí un momento. 1 Corintios 15. Pablo entonces dice en el versículo 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también su fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y entonces, más adelante, el apóstol Pablo dice estas palabras. En el versículo 17 dice: si Cristo no resucitó, su fe es vana. Y también dice versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Somos los más dignos de lástima. Pablo está diciendo, a ver, si la vida se acaba, como dice el refrán, muerto el perro se acabó la rabia. Si la vida acaba cuando te mueras, y se va a acabar, y no hay nada más allí, todo es vano, dice Pablo. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos la gente más digna de lástima, porque estamos esperando algo que no es. Pero el apóstol Pablo entonces cambia y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y Él es primicia de los que durmieron. Ahora, Pablo mismo también en Colosenses capítulo 3 le llama a levantar su mirada, ¿no es cierto? Pongan su mirada ¿dónde? Donde Cristo está sentado a la diestra. Contempla a este Señor resucitado, aquel que fue crucificado, pero que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios. Levanta tu mirada más allá del sol y ve a este Cristo resucitado. Pablo está diciendo: no, la muerte no es el final. No, la muerte no termina con tu existencia. Todos nosotros, querrámoslo o no, lo creamos o no, vamos a continuar viviendo, porque hay una eternidad. Y la eternidad se divide en dos únicos posibles destinos: el cielo o el infierno. Los cielos nuevos y la tierra nueva, o el tormento eterno. Y todos nosotros, como dice Jesús, viene la hora cuando todos se van a levantar de los muertos. Y cuando todos seremos juzgados por el juez justo. Cuando todos daremos cuenta de lo que hicimos. Tienes que levantar tu vista y darte cuenta que hay algo más después de esta vida. Y el creyente, el verdadero creyente, si bien puede atravesar por momentos en que está perplejo por las cosas que suceden, no puede darle sentido a el accidente de una jovencita de 15, 16, 17 años, muere brutalmente en un accidente de tránsito, una muchacha cristiana, la top en su clase, buena hija, etcétera. No puede darle sentido a esas cosas, ¿no? Y lo peor de todo es que la que iba con ella, la fiestera, ¿no? La bellaca, ella se salva. Se salva. No puedes darle sentido a esas cosas. De tu familiar tiene cáncer y la otra persona de aquí a la vuelta, como decimos coloquialmente, un desgraciado. Míralo. Saludable. O sea, ciertamente podemos estar perplejos, pero el cristiano sabe, número uno, que hay una eternidad, y número dos, sabe que lo que hacemos ahora cuenta para siempre. Y número tres, sabe que el cristiano tiene verdadera esperanza, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Porque Cristo está vivo. Esa es la conclusión a la que Pablo llega después de haber hablado de estas cosas. Si usted se está preguntando cuál es el punto, ¿sí? ¿Por qué vivir de esta manera? ¿Por qué vivir como cristiano?
¿Por qué no hacer lo que mis amigos hacen? ¿Por qué no tener las relaciones que mis amigos tienen? ¿Por qué no voy a ir a las mismas fiestas que ellos van? ¿Por qué no voy a comportarme como ellos se comportan? ¿Por qué no puedo conducir mi negocio como todos los demás lo conducen? ¿Por qué no puedo yo hacer esto, aquello y lo otro? O sea, ¿vale la pena todo esto? Noten que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Al final, en el versículo 58 del capítulo 15. Y todo este servicio, ¿verdad? El abrir mi casa, el abrir mi auto, el abrir mi alacena, el abrir mi cartera para servir a otros, el pasar incomodidades tal vez para que otros tengan comodidad, o el compartir generosamente lo que Dios me ha dado. ¿Por qué no simplemente pensar, ok, el dinero que tengo, pues si me voy a morir y otros van a disfrutar de mi dinero, pues mejor me lo gasto viajando por todo el mundo? Pues ¿ya cuenta de qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensar, no, Señor, tengo este dinero, no voy a ver París, ¿ok? Pero quiero dar este dinero para la obra misionera. No voy a ver Asia, no voy a ir a un tour por Alaska, pero Señor, quiero dar esto. ¿Por qué vale la pena eso? Noten la conclusión que dice, a la que llega Pablo, cuando dice lo siguiente en el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La vida cristiana no es hebel, no es futilidad, no es sin sentido, porque la vida está yendo a un punto, está yendo a ese momento cuando todo ser humano se va a encontrar con Cristo Jesús cara a cara. Y todos seremos juzgados por aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, aquel varón que Dios designó para juzgar a los vivos y a los muertos. La vida cristiana no es una vida sin significado. No me malentienda, yo no estoy diciendo que comprar, comer, beber o viajar es malo. Pero a veces las personas, aún cristianas, piensan así. Pues sí, ¿te cuenta de qué? ¿No? De dejárselo a otros, mejor me lo gasto hasta el último centavo. Voy a viajar por todo el mundo. Cuando me muera, no les va a quedar nada, ¿no? Yo lo voy a disfrutar. Yo ya me maté trabajando. Bueno, esa es una manera de ver la vida y está bien. Pero otro a lo mejor puede decir, soñé toda la vida con ir a París. Pero hay una necesidad allí. Hay una iglesia que necesita un pastor y no hay dinero. Aquí están mis ahorros para que esa iglesia tenga un pastor. Y como decía el doctor Richard Pratt, si no puedes ver París en esta tierra, espera ver París en la nueva tierra. Espera ver París en la nueva tierra. Y valió la pena lo que hice. Como dice el himno tradicional, porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro está en sus manos, la vida vale más porque Él vive hoy. Pablo por eso te llama, cristiano, a levantar tu mirada y ponerla en Cristo Jesús. Eleva tu mirada y ve a Cristo sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Y lo que es más, a lo mejor temes, ¿seré olvidado? No. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4? Dice, nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra griega es cripto, pero le tomamos encriptado. Tu vida está encriptada en Cristo. No hay manera que se olvide. Es como si Cristo tuviera tatuados nuestros nombres en su cuerpo, como si los estuviera aquí grabados en todo su cuerpo. Y de hecho cantamos una canción que dice, mi nombre en tu mano, Señor, ¿verdad? Ha sido escrito allí con letras de gracia indeleble. No se puede borrar. Nunca tú te vas a perder en el olvido. No te vas a desvanecer y perderte, como dicen los hindúes y los budistas, en la nada, en nirvana. No, cuando Cristo dice, tu vida se manifieste, tú también serás manifestado. Creyente en Cristo,
tienes un futuro más allá del sol. Tu vida tiene propósito y tu vida tiene significado. ¿Qué del no creyente? Si todo lo que hace, si todo lo que usted hace es observar la vida y juzgar la vida por lo que ve, no le culpo por llegar a las conclusiones a las que usted llega. No le culpo por decir, no. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Lo que se van a comer los gusanos, que lo disfruten los humanos. No le culpo por pensar así. No le juzgo por pensar así, porque está usted siendo honesto a su perspectiva. Pero sepa usted que hay vida más allá del sol. Sepa usted que hay una eternidad. Sepa usted que hay un Dios. Sepa usted que hay un juicio final. Sepa usted que hay cielos nuevos y tierra nueva. Sepa usted que hay infierno. Y entonces, tú hoy mismo tienes que considerar que tu vida no va a acabar cuando mueras. Que tu vida no va a terminar en el sepulcro. No. Tú pasarás inmediatamente a la eternidad. Pasarás a enfrentarte al Dios que te creó. Y si mueres siendo un pecador no arrepentido, rebelde, alguien que no tomó en cuenta a Dios en su vida, estarás enfrentándolo después de la muerte en esa manera. Y lo único que te aguarda es el infierno. ¿Qué hago entonces? Voy a vivir rectamente, me voy a portar bien, a partir de ahora voy a ser una persona buena, recta. Buena suerte, no vas a poder. La única manera es que tú reconozcas, que usted reconozca su incapacidad para volverse a sí mismo una buena persona. Que reconozcas que no hay nada en ti que merezca el favor de Dios. Que usted acepte su bancarrota espiritual y que usted reconozca y crea que Cristo Jesús murió por usted. Murió en la cruz del Calvario y se arrepienta de sus pecados y abrace a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. De esta manera entonces usted podrá encontrar que la vida, con todos los enigmas que tenga, con todas las perplejidades que presente, con todas las cosas sin sentido que a veces vengan a nuestras vidas, la vida no es Hebel, la vida no es vanidad, la vida tiene significado y tiene propósito. Así entonces, si usted ha llegado a este punto de decir, odio mi vida, es hora que levante los ojos y vea más allá del sol. Que Dios bendiga su palabra. Amén.